Actívate, actívate. Motívate de el 1520 AM. Actívate, actívate, actívate. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Actívate del Mediodía. Mi nombre es Joe Vargas y hoy martes estamos con la doctora Angie González, quienes vamos a estar profundizando. Ella nos va a traer entonces un estudio y va a desmenuzar cuál fue y en qué consiste ese acuerdo que firmó Estados Unidos con Irán. Y vamos a hablar claro ahora. Vamos a hablar sobre el verdadero acuerdo, ¿verdad? De fuera de cámara, estaba hablando con Angie González, que inclusive yo mismo había estado publicando ciertas cosas que en efecto hay algunas cosas que no eran correctas debido a que hay unos detalles que no se han estado compartiendo, no voy a decir qué, para que la doctora Angie González vaya, pero como por ejemplo se ha especulado que Estados Unidos le iba a dar unas cantidades de dinero, pues esos detalles nosotros los vamos a ver ahora para que vean qué cosas son, qué cosas no son. Me gusta, algo que sí me está gustando es al menos la línea o el camino que está tomando el presidente de Estados Unidos y J.D. Vance, el vicepresidente, en relación en lograr algún tipo de acuerdo que genere el que no hayan ataques en la zona. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Tras bastidores estuvimos hablando mucho sobre cuáles son esas políticas públicas que estábamos discutiendo, diferentes teorías que se deben de aplicar para que nosotros podamos coexistir todos, pero el que coexistir todos no significa que tú permitas todo, ¿verdad? Luego vamos a hablar y entrar más sobre eso, pero vamos a centrarnos hoy en ese acuerdo. Pero antes, importante para que sepas qué es lo que está pasando detrás de ese acuerdo. El libro Hurtar, Matar y Destruir te va a dar esta visión geopolítica de qué es lo que está ocurriendo. En esa visión geopolítica, aquí tú vas a poder entender cómo es que está estructurado lo que son las organizaciones supranacionales. ¿No sabes lo que es eso? El libro Hurtar, Matar y Destruir te va a hablar de organizaciones supranacionales como el rol de la ONU, como el rol de la OMS, que es el Foro Económico Mundial. Estén bien activas o no estén bien activas, esto te va a dar a ti un organigrama histórico y lo puedes conseguir, ese libro, al 787-626-0343. Muy importante que tenga este libro porque te da también la perspectiva teológica de la importancia por qué la iglesia tiene que tener esta información. Más que venderte una narrativa, te dice cuál es la importancia y basado en esa importancia, entonces tú puedes conocer qué es lo que está pasando internacionalmente para que puedas entonces tener un criterio propio. Y adicional, quiero agradecerle a nuestro auspiciador, el Super Pan, que es el que hace posible que nosotros tengamos esta sección. Dame pan, de lo que sea Super Pan. Recuerda que el Super Pan es el mejor producto que usted puede consumir por las mañanas. El pan que cuando usted lo pruebe con el sabor que tiene, no va a extrañar el otro pan que tiene preservativos. De lo que sea Super Pan. Libra de Escénico, lo recomendamos, es sabroso y saludable para tu familia. Recuerda que puedes llamar al 787-903-2382 para conseguir este producto. No me quiero extender, quiero agradecerle también a las personas que nos dan a nosotros el café por las mañanas. Este es el café de Dr. Norman. Recuerda que el café de Dr. Norman es el que tiene la mejor selección de granos, no solamente para el café que nos estamos tomando, sino que también en el área de tratamientos, este es el mejor grano que nosotros recomendamos. Bueno para tu salud, el café de Dr. Norman. Así que dándole las gracias a todos ustedes. Recuerden que todos estos productos los puedes conseguir en Biochac y también llamando aquí a Activa Backstage para que les puedan dar información o comprar algunos de estos productos. Vámonos con el Padre Nuestro para que sea el Señor que nos ayude y podamos entrar rápidamente en el tema. Ya te lo sé, director. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. Bueno, vámonos rápido con la doctora Angie González para poder cubrir este tema. Buenas tardes, Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos y un saludo a todas las personas que ya nos están sintonizando, porque hoy vamos a tocar un tema bien importante. Llevamos una semana escuchando hablar de esto y vamos a hablar del memorando de entendimiento de Estados Unidos con Irán. Y antes de empezar con la información, yo quiero solo hacer una recomendación que yo he hecho anteriormente. Y es una recomendación muy simple que debimos haber aprendido desde niños, y es a leer, a amar la lectura y a entender que si nosotros no leemos, estamos condenados a creer lo que escuchamos por ahí. Porque si usted no lo lee, si usted no sabe de lo que se está hablando, si usted no va a las fuentes originales, pues lo que va a pasar es que la gente está hablando por ahí, diciendo cosas, y usted tiene la tarea de decidir a quién le cree. Pero entonces, ¿con qué criterio usted va a decidir a quién le cree si usted no lee? Por lo tanto, en esta pasada semana, yo he escuchado tantas mentiras y tanta desinformación que pensé que estábamos de nuevo en la pandemia. Y entonces cuando me pongo a buscar la información y a navegar en la internet y a ir directamente al documento del memorando de entendimiento y comparo con lo que hay por ahí en las noticias, que de hecho lo que hay en las noticias aquí en Puerto Rico es muy poco, y eso es otra de las señales, esa es otra de las banderitas que usted debe siempre tener en mente. Mire, cuando en Puerto Rico los periodistas y analistas están hablando muy poco acerca de un tema, eso puede ser una señal de que ese tema realmente favorece a Donald Trump, a los Estados Unidos, a las políticas republicanas, al conservadurismo, a eso que le llamamos la derecha. Porque la izquierda, que es la que domina los medios de comunicación, hace dos cosas con la información. La tergiversa y le da una cantaleta ahí, un montón a la tergiversación para meterle a usted por ojo, boca y nariz la versión de ellos, el análisis de ellos acerca de la información. Y lo otro que ellos hacen, si no pueden tergiversar, porque la verdad es tan evidente, si no pueden tergiversar, lo otro que hacen es que se callan. Que se callan. Y entonces, aquí en Puerto Rico, nosotros estamos en este momento en medio del proceso de negociación más importante que hay en estos días para el planeta, ¿ok? Y en Puerto Rico, cuando usted abre los periódicos, pues ¿qué usted encuentra? Más noticias acerca del problema de acueductos en San Juan, que lleva 3 semanas copando
los titulares, la misma noticia, la misma noticia, la misma noticia. Usted encuentra policíacas, muchas noticias policíacas, que si mataron a este, que si encontraron el cadáver del otro. Y encuentra hasta la noticia de que otra vez este comité que todos los años va a la ONU para pedir que se descolonice a Puerto Rico, y Mamdani dijo que no se nos puede negar la independencia, y allá está Adrián González con su cacareo igual. Y entonces, y esto es algo que pasa todos los años, este mismo absurdo, yendo a la ONU a decir que a Puerto Rico le están negando la independencia, cuando en realidad Puerto Rico nunca ha querido la independencia. Eso es lo que usted ve en los periódicos, en los medios de comunicación en Puerto Rico. Y uno que otro analista o periodista se ha atrevido a decir que Irán ganó la guerra contra los Estados Unidos, pero realmente ha sido muy poco, y los puede contar con los deditos de una mano y le sobran dedos, porque es tan falso que los medios han preferido callarse. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de esto, y hoy nos vamos a dar la tarea de coger el memorando de entendimiento y lo vamos a leer completo de arriba abajo, para que a usted no le cuenten, y para que cuando usted se encuentre con las noticias o con los comentarios o con lo que está corriendo en las redes sociales, que es una propaganda pro régimen iraní pura y dura, pues usted sepa cuál es la verdad. Así que el pasado 17 de junio, y por ahí tenemos la primera imagen, el pasado 17 de junio el presidente Donald Trump firmó el memorando de entendimiento con Irán, y el documento se firmó durante la reunión del G7 celebrada en Francia. Usted pregunta, ¿y qué cosa es el G7? O sea, yo voy a lo básico. Pues mire, el G7 es esta organización que agrupa a 7 países y tienen unos intereses políticos, económicos, etcétera. Y en los G7 se encuentran Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Ahora, vamos a hacernos la próxima pregunta básica. ¿Qué cosa es un memorando de entendimiento? Porque aquí no se ha firmado un pacto, aquí no se ha firmado un convenio, aquí lo que se ha firmado es un memorando de entendimiento. Esto es una cosa distinta. ¿Qué cosa es un memorando de entendimiento? Bueno, pues es un documento que expresa la intención de cooperación entre dos o más partes sin generar obligaciones legales. Es un acuerdo que describe un entendimiento entre las partes, indicando su deseo de colaborar en un proyecto o actividad específica, y este documento es comúnmente utilizado en negociaciones internacionales, en acuerdos comerciales, en colaboraciones entre entidades gubernamentales o privadas, y su propósito principal es establecer un marco de cooperación y definir los objetivos y responsabilidades de cada parte antes de formalizar un contrato legal. Y aunque puede contener algunos elementos que sugieren un compromiso, en realidad, un memorando de entendimiento no es legalmente vinculante, lo que significa que no impone obligaciones legales a las partes involucradas. Permite a las partes definir los términos de su colaboración sin entrar en los detalles legales complejos que se requieren en un contrato formal. Y en este momento, entonces, no es correcto hablar de los acuerdos o de los pactos entre Irán y Estados Unidos, o adjudicar quién ganó qué o quién perdió qué, porque el memorando de entendimiento lo único que ha hecho es establecer el compromiso de ambas partes a sentarse a negociar y cuáles son los puntos que se van a estar negociando. Por lo tanto, todo el que le ha dicho a usted, Estados Unidos ganó, Irán ganó, Estados Unidos perdió, Irán perdió, pues realmente la información que le está dando es incorrecta. Lo que se firmó fue un memorando de entendimiento que abre paso para que se empiecen a discutir estas negociaciones, y el memorando de entendimiento tiene una fecha límite de 60 días a ser ampliada por acuerdo entre las partes. O sea, pudiera ser que a los 60 días todavía esto no se haya cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿qué contiene el memorando de entendimiento? Estados Unidos
básicamente, y la República Islámica de Irán acordaron conjuntamente y de buena fe lo siguiente, y voy a estar leyendo directamente del texto, son 14 puntos. Número 1, que Estados Unidos y la República Islámica de Irán, junto con sus aliados en la guerra actual, firman este memorando de entendimiento para declarar la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo el Líbano, y se comprometen a partir de ahora, o sea, a partir del 17 de junio pasado, que es donde es que se da la firma y empiezan a contar los 60 días, se comprometen a partir de ahora a no iniciar ninguna guerra ni operación militar entre sí y a abstenerse de amenazar o usar la fuerza mutuamente y a garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano. El acuerdo final, sigue diciendo el documento, confirmará la terminación permanente de la guerra en todos los frentes, incluyendo el Líbano y demás disposiciones de este párrafo. Y le voy a pedir a producción que me ponga la próxima imagen, porque 2 días después de que se firmó el memorando de entendimiento, entonces Israel atacó el Líbano. Ay, Netanyahu. Ay, Netanyahu, ¿ok? Entonces, don Benji, ¿verdad? Bibi, que le dicen de cariño Bibi, pues atacó el sur del Líbano y entonces Trump hasta una mala palabra dijo, yo no lo voy a citar, pero usted busque por ahí por internet las noticias que surgieron de ese día, porque Trump preguntó que qué rayos, ¿verdad? Por no decir la palabra que él dijo, que qué rayos estaba haciendo Netanyahu. Y dame la próxima, porque entonces, horas más tarde, y pues dicen, cuentan por ahí que fue que Trump entonces llamó a Bibi y unas horitas más tarde, ambos países, entiéndase Israel y Hezbollah, que son los que están en el Líbano, pues entonces anunciaron que respetarían el alto al fuego. Y Trump argumentó que Israel respetará el alto al fuego y confió, y estas fueron las palabras que dijo Trump, confió en que Netanyahu hará lo que él diga. ¿Ok? No, y esperamos que, ¿sabes? Y uno espera que sí. Y uno espera que sí. Sí, porque yo sé que uno pues desconfía, pero uno lo que está esperando es que por el bienestar de las familias, tanto israelitas como del Líbano. Oye, porque pues es que estamos en medio de un proceso de negociación, entonces es importante que se respete el compromiso de buena fe de todas las partes de detener las hostilidades, así que esperemos que sí. Fue en ese contexto, porque también entonces veo corriendo por ahí, por las redes, fuera de contexto, que Trump entonces, estando en el G7, dijo, I'm the boss, ¿ok? Fue en ese contexto donde él estaba diciendo, no, Netanyahu va a hacer lo que yo diga. Y entonces ahí fue que dijo, yo soy el jefe. El que manda aquí soy yo. Así que Bibi va a hacer lo que yo diga. Y porque entonces rápido la gente entonces empieza a sacarlo de contexto, como que mira qué arrogante es Trump. Y Trump es arrogante, o sea, yo no estoy diciendo que no lo es, sí, pero te tiene que mirar en el contexto en que dijo las cosas. Y ahí él y Netanyahu, es importante que ahí la gente sepa que están midiendo fuerza todo el tiempo. O sea, que no es lo mismo que él haya ido al presidente de Francia, como por ejemplo, con un tipo que habla más bajito, y le haya dicho eso, porque es que Netanyahu es fuerte. Así que por lo tanto, en este caso, pues sí, Trump está hablando en la misma línea. Exacto. Oye, y J.D. Vance, en el mismo contexto, entonces dijo, en una conferencia de prensa, dijo, en este momento el único país aliado de Israel es Estados Unidos, así que a Israel le conviene realmente portarse bien con los Estados Unidos. Lo que le quiso decir fue, si no respetas el alto al fuego en lo que se hace en estas negociaciones, Estados Unidos podría dejar el respaldo a Israel. Y eso sería un problema grave para Israel, porque a Israel no lo respalda más nadie en el planeta. ¿Ok? Y el segundo punto del memorando de entendimiento dice, voy a citar, Estados Unidos y la República Islámica de Irán se comprometen a respetar la soberanía e integridad territorial del otro y a abstenerse de interferir en los asuntos internos del otro.
Por ahí la gente que está criticando, ¿verdad?, el acuerdo, el memorando, dicen que Estados Unidos no logró liberar a los iraníes del poder del régimen, pero lo que pasa es que esa nunca fue la intención de los Estados Unidos. De hecho, el pasado 28 de febrero, y creo que tengo por ahí esa imagen, el pasado 28 de febrero Trump envió un mensaje al pueblo iraní diciéndoles permanezcan resguardados. Mírala ahí. Trump le dijo, no salgan de sus hogares, es muy peligroso afuera, caerán bombas por todos lados. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, les pertenecerá a ustedes. Porque en realidad Estados Unidos no puede meterse en ningún país, digo, ni ningún país se puede meter en Estados Unidos a bombardear y a cambiar el régimen o el estatus político de un país, ¿ok? Así que Pese a la verdad, la soberanía es la que recae en que cada persona tiene Claro. derecho a decidir su gobierno por las Claro. vías que... Oye, porque que eso sea. sería una invasión, ¿ok? Así que Estados Unidos lo que hizo fue, en las primeras semanas, mató decenas de los líderes del régimen totalitario, dictatorial de la República Islámica de Irán. Y Trump le dijo a la gente, a ese pueblo oprimido bajo ese totalitarismo violento, Trump les dijo, ya yo les liquidé a los líderes, ahora les toca a ustedes apropiarse del gobierno, apropiarse del destino de su país. Pero Estados Unidos no se puede meter, ni ningún otro país se puede meter allí a cambiarle gobiernos a nadie, ¿ok? Así que el acuerdo incluye que ellos respetan mutuamente sus soberanías. El tercer punto dice, Estados Unidos y la República Islámica de Irán se comprometen a negociar y alcanzar el acuerdo final en un plazo máximo de 60 días, prorrogable por mutuo acuerdo. Así que eso ya lo habíamos mencionado. Y tengo por ahí otra foto en donde vemos que el acuerdo que se está negociando en este momento, J.D. Vance es la persona que está encargada de la delegación, ahí lo tenemos. O sea, Trump no es la persona que está encargada en este momento de esa negociación, si bien, por supuesto, el vicepresidente no toma decisiones finales sin la consulta del presidente, o sea, la consulta al presidente. Así que J.D. Vance es la persona que en este momento está a cargo de eso, cosa que a mí me luce también más esperanzador, porque J.D., si bien es un hombre de carácter fuerte y es un militar de carrera, también es un tipo un poco más diplomático y más controlado, más mesurado cuando habla, ¿ok? Así que yo pensar que Trump es el que está allá negociando, a mí me pondría un poquito estresada, ¿ok? Porque Trump no tiene filtro, Trump dice lo que piensa y eso no siempre es bueno. Ahora, el cuarto punto dice, inmediatamente después de la firma de este memorando de entendimiento, Estados Unidos comenzará a levantar el bloqueo naval y cualquier obstáculo o perturbación contra la República Islámica de Irán y lo finalizará por completo en un plazo de 30 días. Así que en este momento se supone que los Estados Unidos estén moviendo del área, esté sacando del área todo el bloqueo naval, todo su equipo, todo su armamento, todos sus barcos, ¿ok? Y tiene 30 días para retirarlos por completo. Y durante este periodo, el tráfico marítimo se restablecerá en proporción al tráfico previo a la guerra en la República Islámica de Irán. Eso significa que lo que es el tráfico en el estrecho de Hormuz se tenía, a partir del 17 de junio, se tenía que reabrir, se tenía que restablecer a los niveles previos a que empezara este conflicto. Y Estados Unidos, sigue diciendo el documento, se compromete además a retirar sus fuerzas de las proximidades de la República Islámica de Irán en un plazo de 30 días tras la firma del acuerdo final. Ahora, el punto número 5, yo quiero acompañarlo con un mapita, que lo tenemos ahí la imagen, y dice, tras la firma de este memorando de entendimiento, la República Islámica de Irán hará todo lo posible para garantizar el paso seguro y gratuito de buques comerciales durante 60 días, obviamente porque no sabemos si al final esto se va
a firmar y a concretizar como un pacto. Así que durante los 60 días hay la garantía de que se abre el paso seguro y gratuito de buques comerciales desde el Golfo Pérsico hasta el Mar de Omán y viceversa. O sea, el paso entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán es eso que se le llama el Estrecho de Hormuz. Y el tráfico de buques comerciales comenzará de inmediato y considerando la necesidad de eliminar los obstáculos técnicos y militares y realizar el desminado por parte de la República Islámica de Irán, se implementará un plazo de 30 días. O sea, todas las minas que Irán puso las tienen que quitar, ¿ok? Y es importante que la gente entienda, y yo quiero que vean el mapa, porque es importante que la gente entienda que el Irán está en la ribera del Estrecho de Hormuz, en el norte del Estrecho de Hormuz. Pero Irán no es el dueño del Estrecho de Hormuz, porque en el sur del Estrecho de Hormuz está Omán y están los Emiratos Árabes. Por lo tanto, Irán no puede arbitrariamente decir el Estrecho de Hormuz es mío. ¿Ok? El Estrecho de Hormuz tiene a Irán en el norte, pero tiene a Omán y a los Emiratos Árabes Unidos en el sur. Así que estos otros dos países también tienen vela en este entierro. ¿Ok? Y sigue diciendo el documento. La República Islámica de Irán dialogará con el Sultanato de Omán para definir la futura administración y los servicios marítimos en el Estrecho de Hormuz en consulta con otros estados ribereños del Golfo Pérsico, ahí es que entra los Emiratos Árabes, en conformidad con el derecho internacional aplicable y los derechos soberanos de los estados ribereños del Estrecho de Hormuz. El punto número 6 dice: Estados Unidos se compromete junto con sus socios regionales a elaborar un plan definitivo y consensuado con un presupuesto mínimo de 300,000 millones para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán. Y el mecanismo para la implementación de este plan se definirá como parte de un acuerdo final en un plazo de 60 días. Estados Unidos otorgará todas las licencias, exenciones y permisos necesarios para las transacciones financieras pertinentes. Y entonces esto es una de las desinformaciones que también ha estado corriendo por ahí en la pasada semana, porque han estado diciendo que Estados Unidos, en un reconocimiento de la derrota porque Irán les ganó, Estados Unidos se ha comprometido a regalarle a Irán 300,000 millones de dólares. Eso es falso, ¿ok? Pasado 18 de junio, el presidente Trump negó, por ahí tenemos la imagen, negó que su gobierno vaya a transferir 300,000 millones de dólares a Irán como parte del acuerdo. Y en un mensaje publicado en la red Truth Social, Trump rechazó de forma tajante la existencia de cualquier desembolso de ese tipo. Y Trump dijo en ese mensaje, y lo voy a citar, él dijo: no existe ningún pago de 300,000 millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. Eso es noticia falsa. Y él añadió que la prioridad de su administración es el desempeño económico y la estabilidad energética. Él dijo, y lo vuelvo a citar: lo único que le importa a Estados Unidos es el éxito, la bajada del precio del petróleo y la victoria. Estos recursos de los 300,000 millones no serían aportados por los Estados Unidos. El esquema financiero que se va a construir y que se va a estar negociando dentro de estos 60 días es un esquema que va a depender de las contribuciones de países del Medio Oriente, mientras que Washington se va a limitar a flexibilizar las sanciones para facilitar las transferencias. Así que lo que el acuerdo dice, y lo voy a volver a leer, es que Estados Unidos otorgará todas las licencias y exenciones y permisos necesarios para las transacciones financieras pertinentes. Pero esto es un acuerdo de que los países del Medio Oriente empiecen a hacer inversiones en Irán
para levantar la economía de Irán. Para que tengan una idea, la economía de Irán, luego de que empezaron los ataques de los Estados Unidos, miren a ver si Irán ganó mucho, la economía de Irán en este momento está devastada, están en recesión, no tienen importación, no tienen exportación y tienen un 77% de inflación. Así que si eso es ganar, pues usted me dirá, ¿ok? Y el documento sigue diciendo en el punto número 7, Estados Unidos se compromete a poner fin a todo tipo de sanciones contra la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, resoluciones de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, todas las sanciones unilaterales estadounidenses, primarias y secundarias, según un calendario acordado como parte del acuerdo final. O sea, todas las sanciones que Estados Unidos tiene sobre Irán en este momento y a través de otros organismos internacionales, Estados Unidos los va a ir levantando gradualmente. No es que de ayer para hoy ya Estados Unidos levantó todas las sanciones. Las va a ir levantando gradualmente y las va a ir levantando en la medida en que Irán vaya cumpliendo con los acuerdos. El documento sigue diciendo, la República Islámica de Irán y Estados Unidos reconocen la importancia crucial del tema del levantamiento de las sanciones antes mencionado y expresaron su intención de abordar de inmediato todas las cuestiones en las negociaciones para lograr un acuerdo mutuo al respecto. Les repito, estoy leyendo el memorando de entendimiento completo, palabra por palabra, porque a usted le corresponde llegar a sus conclusiones y yo le traigo toda esta información y le leo todo el documento para que usted pueda inmunizarse contra la desinformación. El punto número 8 dice, la República Islámica de Irán reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares. Repito, la República Islámica de Irán reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares. Estados Unidos y la República de Irán han acordado, dice el documento, resolver la disposición de su arsenal de material enriquecido mediante un mecanismo que se acordará mutuamente, en conformidad con el calendario mencionado en el párrafo 7 y la metodología mínima de desnaturalización in situ bajo la supervisión de la OIEA. Ambas partes también acordaron debatir la cuestión del enriquecimiento y otros asuntos mutuamente acordados relacionados con las necesidades nucleares de la República Islámica de Irán sobre la base de un marco satisfactorio que se acordará en el acuerdo final. Y el acuerdo final confirmará las disposiciones de este párrafo y la República Islámica de Irán reconoce la importancia crucial de las cuestiones nucleares. Expresan su intención de abordar de inmediato estas cuestiones en las negociaciones para lograr un acuerdo mutuo al respecto. Entonces, esto es bien diferente a decir, Irán ganó porque Irán hace tan solo 2 semanas estaba diciendo que el que ellos detuvieran su proyecto de armamento nuclear no era negociable. Eso era lo que estaba diciendo Irán hace 2 semanas. Y la semana pasada, el 17 de junio, Irán firmó un compromiso donde están negociando que ellos no van a tener armamentos nucleares. Así que la pregunta aquí es, ¿quién ganó? Si el movimiento militar de los Estados Unidos hacia Irán tenía como propósito principal detener el desarrollo de armamento nuclear de Irán, pues entonces las acciones militares de los Estados Unidos tuvieron resultado, ¿ok? El punto número 9 dice, a la espera del acuerdo final, Estados Unidos y la República Islámica de Irán acuerdan mantener el status quo. La República Islámica de Irán mantendrá el status quo actual de su programa nuclear. O sea, lo que tienen en el programa nuclear lo van a dejar ahí hasta que se firme el acuerdo. Y todo se queda ahí en stand-by. Y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales en la región.
Entonces todavía hay gente que argumenta que nunca se ha demostrado que Irán tenga un programa de armas nucleares. Es que nadie tiene que demostrarlo. Irán mismo ha admitido y lo ha firmado en ese documento, y en el pasado han hablado de defender su derecho a tener armas nucleares. O sea, Irán mismo admite que tiene un programa de desarrollo de armas nucleares, y eso es parte de lo que se está discutiendo en este acuerdo, e Irán ha firmado con respecto a este acuerdo. Así que el mito aquel de que Irán no tiene armas nucleares y eso es un invento de los Estados Unidos, señores, ese mito ya se cayó, ¿ok? El punto número 10, mire lo que dice. Estados Unidos se compromete a que inmediatamente después de la firma de este memorando de entendimiento y hasta la finalización de las sanciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitirá exenciones para la exportación de petróleo crudo iraní, productos derivados del petróleo, y todos los servicios asociados, incluidas las sanciones bancarias de seguros, las transacciones bancarias, los seguros y el transporte. Así que a Estados Unidos le interesa que el petróleo empiece a moverse por todo el planeta de inmediato y que los costos de la energía bajen. Así que el Tesoro norteamericano lo que va a hacer es que va a conceder unas exenciones para que el petróleo empiece a moverse. Señores, la apertura del estrecho de Hormuz, a quien más le conviene es a Irán. El cierre del estrecho de Hormuz, a quien más ha perjudicado es a Irán. No es ni a Estados Unidos ni al resto del planeta, ¿ok? El punto número 11 dice: Estados Unidos se compromete a poner a disposición los fondos activos congelados o restringidos de la República Islámica de Irán una vez implementado este memorando de entendimiento. Estados Unidos y la República de Irán acordarán mutuamente los procedimientos para la liberación de estos fondos durante las negociaciones. Dichos fondos, ya sea mediante la obtención de la cuenta original o mediante transferencia, se pondrán a disposición para el pago a cualquier beneficiario final designado por el Banco Central de la República Islámica de Irán, y Estados Unidos se compromete a emitir todas las licencias y autorizaciones necesarias. Así que eso quiere decir que los fondos que están en bancos internacionales, que son fondos de Irán, no son fondos de Estados Unidos ni de ningún otro país, son dineros de Irán, que fueron congelados durante este proceso de los ataques, ¿verdad? Fueron congelados como sanción. Pues esos dineros pues se van a ir liberando, porque esos dineros son de Irán, no son de Estados Unidos, ¿ok? El punto número 12 dice: Estados Unidos y la República Islámica de Irán acuerdan que se establecerá un mecanismo ejecutivo para supervisar la correcta aplicación de este memorando de entendimiento y el cumplimiento futuro del acuerdo. Punto número 13, después de la firma de este memorando de entendimiento y sujeto al inicio de la implementación de los párrafos 1, 4, 5, 10 y 11 de este memorando y la implementación continua de estas medidas, Estados Unidos y la República de Irán comenzarán negociaciones sobre los acuerdos finales exclusivamente sobre esos párrafos. Eso es lo que se está haciendo ahora. En este momento se están negociando los detalles de todos esos párrafos. Y por último, punto número 14, el acuerdo final será ratificado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, una tercera parte, el Consejo de Seguridad de la ONU estará entonces ahí. Y en este momento yo quiero que veamos algo de la actualización de las negociaciones. A mí me parece tan revelador que en Puerto Rico no ha habido un solo medio que haya hablado de esto. Y es que ayer J.D. Vance regresaba, anteayer, J.D. Vance regresaba a Estados Unidos luego de haber concretizado algunos de los logros en el proceso de negociación, y yo quiero que veamos este video y escuchemos directamente al vicepresidente J.D. Vance. Producción. Y buenos días a todos en los Estados Unidos. Supongo que buenas tardes para las personas aquí reunidas. Así que miren, ayer fue un día muy, muy bueno.
logramos muchos avances importantes. Hicimos exactamente lo que queríamos hacer, que era lograr 4 cosas para el pueblo estadounidense. Primero, queríamos crear un mecanismo para mantener abierto el estrecho de Hormuz. Está abierto. Hemos visto, por supuesto, que los precios de la gasolina y del petróleo han bajado millones y millones de barriles de crudo y gas natural fluyendo por el estrecho de Hormuz, que antes no estaban fluyendo, pero también queríamos asegurarnos de que realmente establecimos el mecanismo de coordinación para poder desminar el estrecho de Hormuz, de modo que cuando surjan los conflictos que inevitablemente ocurren, podamos asegurarnos de resolverlos en lugar de que eso lleve a una escalada, y eso es exactamente lo que hicimos ayer. En segundo lugar, también queríamos crear un mecanismo similar para la desescalada en el alto el fuego regional. Como el propio presidente de los Estados Unidos ha dicho, a veces estos altos el fuego solo significan que se dispara un poco menos, pero queríamos asegurarnos de que tuviéramos la coordinación adecuada establecida para que si hay disparos, si Hezbollah dispara contra Israel o si Israel responde, si surgen otros conflictos en la región, realmente estemos hablando entre nosotros y averiguando cómo detener los disparos, cómo hacer que la región sea más segura para nuestros aliados y para todos los demás. También establecimos eso. Número 3, y esto es probablemente lo que más nos entusiasma como estadounidenses, los iraníes han aceptado invitar nuevamente a los inspectores del OIEA a su país. Eso es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso para desnuclearizar permanentemente o terminar de manera definitiva con un programa de armas nucleares en Irán. Y eso es exactamente lo que queríamos lograr. Eso es exactamente lo que pedimos que sucediera. Logramos muchos avances importantes en otras conversaciones nucleares. Y eso me lleva a lo último que queríamos lograr, que es en realidad establecer el proceso para las negociaciones técnicas que seguirán. Y esto es exactamente lo que la prensa no te está diciendo. El mayor logro hasta este momento en las negociaciones, y las negociaciones no llevan una semana, el mayor logro es que Irán aceptara permitir la inspección del Organismo Internacional de Energía Atómica en sus instalaciones nucleares. Y la última vez que Irán permitió una inspección de la OIEA fue en el 2005. Hace 20 años, luego de los ataques de Estados Unidos contra sus principales instalaciones nucleares en julio del año pasado, el Parlamento iraní aprobó terminar toda cooperación nuclear con la ONU y hasta la fecha no ha permitido ninguna inspección externa a las instalaciones de Fordow, de Isfahán y de Natanz que fueron bombardeadas el año pasado. Entonces, pues usted dice, pero si Irán no está preparando armamento nuclear, ¿por qué no puede permitir que la OIEA inspeccione? ¿Y por qué lleva 20 años impidiendo que el Organismo Internacional de Energía Atómica inspeccione en sus instalaciones? Así que el que ellos hayan aceptado, los iraníes hayan aceptado que la OIEA vuelva entonces a meterse en sus instalaciones y hacer inspección, es probablemente hasta esta fecha el mayor logro de las negociaciones. Y entonces ayer Marco Rubio viajó al Medio Oriente para visitar a Kuwait, a los Emiratos Árabes y a Bahrein para fortalecer el apoyo de estos países de cara a la firma de los acuerdos con Irán. Así que no solamente se están haciendo unas negociaciones con Irán, Estados Unidos también mantiene activas unas negociaciones con los países de la zona para poder ayudar a Irán a que se levante, a que pueda tener un desarrollo económico, pero monitoreado para que Irán no vuelva a ser un centro de producción de armamento nuclear. Ahora, cuando yo empecé a escuchar Estados Unidos perdió y Estados Unidos perdió, mire, lo primero que yo pensé, y yo, recuerde que yo no soy politóloga ni filósofa ni ninguna de esas cosas, yo solamente soy una psicóloga, y entonces en mi mentalidad de psicóloga, rápido yo empiezo a pensar en el perfil psicológico de la gente, y lo primero que yo dije fue que Trump perdió. Trump no pierde, ese no es el perfil psicológico de Trump, o sea, Trump no se retira, a Trump lo matan en la raya, ¿ok?
Y conocer un poco el perfil psicológico de Trump nos puede ayudar a saber qué esperar de él, ¿ok? Trump, usted podrá tener todas las críticas que tenga de él, yo tengo mis críticas, pero en realidad él es un artista de la negociación y no se puede permitir a sí mismo un fracaso. Él aspira a metas muy elevadas, él tiene actitudes de grandiosidad, eso le cae pesado a mucha gente, y él cree que la sinergia es la mejor manera de negociar, o sea, buscar el win-win situation, un punto en donde tú ganes y yo gane, porque eso potencia el beneficio para las dos partes. Y Trump está buscando acuerdos con Irán en donde todas las partes salgan beneficiadas, ¿ok? Y él escribió un libro en 1987, por ahí tenemos la portada, él ha escrito como 5 o 6 libros, tal vez 7, y él escribió este libro que se titula The Art of the Deal. Yo se lo recomiendo, búsquelo, está gratis en PDF por internet y está en español. Y él lo escribió un par de años luego de haber terminado la construcción del Trump Tower, un edificio de 58 pisos en Manhattan. Y a él todo el mundo le decía que él no iba a poder construir ese edificio. Y en el libro él hace varias expresiones que a mí me parece que son importantes para entender quién es Trump como negociante. Él dice, me protejo siendo flexible, nunca me apego demasiado a un solo trato o a un solo enfoque. Para empezar, mantengo muchas opciones abiertas, porque la mayoría de los tratos se caen sin importar lo prometedores que parezcan al principio. Y dice también, lo peor que puedes hacer en un trato es parecer desesperado por cerrarlo. Eso hace que el otro huela tu debilidad y entonces estás acabado. Y si usted miró en las redes, había muchas personas diciendo que los líderes iraníes estaban diciendo que Trump estaba llegando a acuerdos con ellos por desesperación, ¿ok? Pero cuando usted lee un libro escrito por Donald Trump hace casi 40 años, usted sabe que Donald Trump cree que lo peor que usted puede hacer en un trato es lucir desesperado. Por lo tanto, alguien está mintiendo aquí, ¿ok? Y por ahí tenemos esa imagen donde el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, dijo que Trump estaba negociando con desesperación. Pero ¿saben qué? Ese no es Trump, ¿ok? Y en este momento, Khamenei es el líder de un país devastado por los ataques de Estados Unidos. Decenas de los más importantes líderes del régimen están muertos, incluyendo su propio padre. Y los recursos navales y aéreos fueron destruidos casi en su totalidad. Los abastos subterráneos de misiles fueron incautados y el 100% de las plataformas de lanzamiento de misiles fueron destruidas. Así que Khamenei dice que Trump está desesperado. En verdad, yo pienso que el que está desesperado es Khamenei, porque Estados Unidos tiene sus recursos militares intactos, ¿ok? Y yo les recomiendo que le den una mirada a los libros que Trump escribió, porque eso nos permite entender a este presidente, que usted podrá tener todas las críticas de él, pero yo sé que si hay algo que todos tenemos que estar de acuerdo, es que Donald Trump es un presidente muy diferente, tiene una manera de pensar y de ver las estrategias globales de una manera muy distinta a los demás presidentes que hemos tenido por las pasadas décadas, ¿ok? Ahora, quiero hacer una mención breve de qué opinan los líderes internacionales acerca del memorando de entendimiento, porque una cosa es lo que diga Trump, una cosa es lo que diga J.D. Vance. Obviamente ellos van a estar muy a favor del memorando de entendimiento, pero vamos a escuchar qué es lo que están diciendo otros líderes fuera de los Estados Unidos. Lo primero es la postura oficial de los líderes del G7, donde se firmó el acuerdo. Dice, y voy a citar, reconocemos el avance y la oportunidad que actualmente existen en el Medio Oriente y damos la bienvenida al anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán logrado bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump con el apoyo de los países mediadores, que brinda una oportunidad histórica para evitar que Irán adquiera cualquier arma nuclear y enfrentar las amenazas relacionadas con sus actividades regionales y balísticas.
apoyamos esto y estamos listos para contribuir a su implementación. Así que los miembros del G7 felicitaron a Trump y afirmaron que el acuerdo es bueno para detener el desarrollo de armamento nuclear de Irán. ¿Ok? El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que es la persona que está mediando, el primer ministro de Pakistán, que se ha convertido en el mediador entre los Estados Unidos e Irán, él dijo que estará nominando a Donald Trump como candidato al próximo Premio Nobel de la Paz. Y él dijo lo siguiente: el memorando ha sido firmado por los honorables presidentes de ambos países y también respaldado por mí como mediador. La firma de este acuerdo en el más alto nivel de los respectivos gobiernos demuestra el compromiso de ambas partes con una resolución diplomática del conflicto. Él siguió diciendo: y ofrezco mis más sinceras felicitaciones y mi sincero agradecimiento al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, cuyo firme compromiso con la diplomacia y preferencia por la resolución pacífica han ayudado una vez más a poner fin a un conflicto que podría haber tenido consecuencias devastadoras para la región y más allá. También elogio la dedicación y los incansables esfuerzos del equipo de negociación de los Estados Unidos, incluidos J.D. Vance, Steve Witkoff y Jared Kushner, por sus invaluables contribuciones a este logro. ¿Ok? La declaración conjunta de Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, República Dominicana, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Japón, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Reino Unido. Todos esos países hicieron la siguiente declaración conjunta. Dijeron: damos una cálida bienvenida al anuncio del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Felicitamos a Estados Unidos, al gobierno de Irán y a todos los involucrados, incluidos Pakistán, Qatar y todos los demás mediadores, por este avance diplomático. Este es un momento de oportunidad para restaurar la estabilidad regional y estabilizar la economía global. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en Evian, que fue donde se firmó el memorando: felicité al presidente Trump por su acuerdo con Irán. Mire, que Ursula von der Leyen felicite a Trump es una cosa que le tiene que haber salido de verdad de las muelas de atrás, ¿ok? Y ella siguió diciendo: ambos estamos de acuerdo en que esto deberá significar un fin definitivo del programa nuclear de Irán. Señores, todos los presidentes de todos los países europeos y del Medio Oriente están claros de que Irán tenía un programa nuclear. Pero entonces todavía aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos hay gente diciendo que no, que es un invento de Estados Unidos para invadir Irán, ¿ok? Ursula von der Leyen siguió diciendo: el estrecho se reabrirá, los precios del petróleo están cayendo y así es como funciona la diplomacia. El portavoz secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo: el secretario general acoge con satisfacción el anuncio de que Estados Unidos e Irán han acordado un acuerdo de paz que prevé un alto al fuego inmediato y permanente, la reapertura del estrecho de Hormuz, así como un marco para futuras negociaciones. Esto representa un paso crucial hacia la resolución pacífica del conflicto. Y por último, hasta el Papa León XIV dijo: recibo con satisfacción la noticia del acuerdo alcanzado entre la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América como un resultado alentador del trabajo paciente en diálogo y negociación. Así que en realidad lo que está ocurriendo en este momento, en este proceso, en donde lo que se está trabajando es un memorando que abre paso a unas negociaciones y que esas negociaciones van muy bien en la dirección de garantizar que Irán no vuelva a tener un programa de desarrollo de armamento nuclear y que no se vuelva a cerrar arbitrariamente el estrecho de Hormuz. Es bueno, es positivo,
le guste a quien le guste o le disguste a quien le disguste, la figura clave en toda esta negociación es Donald Trump. Y en este momento yo pienso que el único reto que a Donald Trump le queda en el proceso es mantener bajo control a Netanyahu, porque Bibi Netanyahu puede dar sorpresas. Pero de momento el memorando de entendimiento mejora el panorama geopolítico y aún nos encontramos en medio de una situación frágil que pudiera cambiar, pero estamos ante un panorama alentador. Joe. Bueno, ahí estamos, que hemos podido escuchar ya más a fondo, parte por parte, cuáles son los acuerdos. Me parece a mí que uno de los retos que nosotros tenemos es que para nosotros poder identificar qué es lo que está pasando con este tipo de acuerdos, de lo que pasa en Medio Oriente, nosotros tenemos que definitivamente ir al acuerdo. Entonces, cuando no se ha publicado el acuerdo, estos resúmenes que lanza cualquier medio, sea de izquierda, sea de derecha, va a ver que va a estar sesgado. La única manera de nosotros poder tener un buen entendimiento es pudiendo ver este tipo de acuerdos. ¿Por qué esto es tan importante para nosotros? Porque lo que está pasando en Medio Oriente, por la relación que tiene Estados Unidos en cuestión de lo que está pasando allí, hay unas inversiones que nosotros hacemos en cuanto a la guerra. O sea que nosotros nos interesa, y te tiene que interesar, porque nosotros estamos literalmente bien metidos y todo lo que viene siendo los recursos militares de nosotros se están utilizando allá. Y eso es parte de la conversación, el no querer saber de la información de lo que está ocurriendo allí, inclusive el no querer tomar postura, lo que está haciendo es que está relegando el que otras personas aquí tomen decisiones. Antes de terminar, Angie, algo más sobre... ¿Algo más que quieras decir? Nada, usted tenga cuidado a quien le cree y sobre todo lea. Recuerde, si usted no lee, usted está destinado a creerle a los demás, porque usted no va a saber cómo discriminar quién le está diciendo lo correcto y quién le está diciendo lo que no es correcto. Y termino recordándoles que para las personas que han estado preguntando si tenemos calendario abierto para coordinar conferencias sobre los temas del libro de la agenda globalista y cualquier otro tema que ustedes quieran, ¿verdad?, tocar y que por supuesto yo pueda manejar, pues usted nos puede conseguir dejándonos un mensajito en el teléfono 787-613-5908, teléfono 787-613-5908 es el teléfono que está en pantalla. Usted nos deja un mensajito ahí y podemos coordinar entonces las conferencias. Bueno, no tenemos tiempo para más. Les recuerdo que tenemos con nosotros el libro de la doctora Angie González, el libro de Hurtar, Matar y Destruir. Lo puedes conseguir aquí en Tiva Backstage. Esto es muy importante para que estas posiciones que nosotros vayamos a tomar, y sobre todo políticas, que nosotros podamos ver quiénes son las personas que están detrás. Pues este libro posiblemente es el que tiene el mayor organigrama de las organizaciones supranacionales que usted puede encontrar en el mundo. O sea que este libro va a ver que tiene un buen resumen que te puede hacer entender entonces cuál es la historia y cómo es que hay unas que están entonces relacionadas con otras. De esta manera es que puede estar informado. El número de teléfono a llamar para saber si nosotros lo tenemos disponible, ahora mismo lo tenemos. Es el 787-626-0343. Mi nombre es Joe Vargas y que pasen buenas tardes. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate, Portiva.